Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:33. Muy buenos días, distinguidos caballeros. Saludo al general asambleísta, saludo también al coronel, al que siempre yo, René, le digo mi general. Y al coronel también le digo mi general permanentemente. Y usted sabe por qué lo digo. Pero ese es un episodio que no lo olvidamos los periodistas, que siempre mantenemos un vigor en una memoria que a veces es más conveniente olvidarse de determinados episodios. Pero no hay tal. Si me permite ahí, estimado licenciado, ahora que ha mencionado, el caso no ha muerto, está más vivo que nunca, porque en el 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó mi caso. Y desde ahí se puso a las órdenes para una solución amistosa, que es lo que yo también quisiera. Y hay que decir, en la época de ministra María Fernanda Espinosa, ella en paz descanse. Empezó a... María Fernanda. Sí, María, sí. Mil perdones, María Fernanda. Ahora me mato. Ella dio los primeros pasos para llegar a una solución me acordé de amistosa. Entonces esperemos que esto Guadalupe, ahora sí. continúe. Muchas gracias por mencionarlo, licenciado. Mi coronel. Bueno, la verdad es que nos preocupa qué es lo que va a pasar con el Movimiento País. ¿Qué va a pasar con el Movimiento País? Me parece que el que tiene mayor destreza o libertad, digamos, de analizar estas circunstancias eres tú, Juan. Tú has escrito incluso algunas hipótesis de lo que podría estar aconteciendo. Pongamos elementos como este. El señor presidente Correa dice, bueno, ya en Bélgica, bueno, nos han traicionado, entonces yo invito a que fundemos otro movimiento y que la cosa Alianza País desaparezca. ¿Y cómo es esa novela? La novela que más rating tiene este momento. No, la novela, no, ¿es una novela? No. Algo así en lugar de decir, ya, la fan principal. La fan principal, doña Gabriela, mis respetos para ella, por paisana, le dice, rápidamente reacciona y dice, los que quieren irse, que se vayan. Y ella estaba en la camioneta que le despedía al señor presidente, implorando a Dios. En Otavalo creo que la generalidad de quienes hemos vivido nuestra niñez y juventud, tenemos la buena circunstancia de que somos muy creyentes. No todos, desde luego, otros se han destacado más bien por lo contrario. Pero la generalidad de la nueva juventud es creyente. Y Gabriela estaba implorando a Dios bendiciones era como máxima fan, alguien le dijo ayer, colegiala, y en fin. Pero ella tenazmente dice y sostiene que Alianza País tiene todavía futuro, al igual que el señor Patiño y al igual que la generalidad. Sí. La secretaria ejecutiva de Alianza País, bien hacen en recordarme, la doctora Gabriela Rivadeneira, ha participado en la reunión
de ayer en la vicepresidencia. A eso se refieren, o en el Parlamento, creo, ¿no? En la Asamblea. Pero abandonó la sesión por la cochera, pero en la mañana dijo que la puerta está abierta para quienes les estorba estar en el movimiento Alianza País. ¿Será contra, me puse a pensar, Juan, será contra el presidente o eran otros los que también están haciendo gestos de que quieren más bien destruir el movimiento, o era contra Carondelet, donde piensa ella que está el epicentro para destruir a Alianza País? En fin, complicado ingresar en esas filas, en ese cuadrante, pero hace un intento. Juan, bienvenido, buenos días. ¿Qué va a pasar con Alianza País? Desde la pregunta, por eso me quedo hoy con este tema. Buenos días, Gonzalo, buenos días a Luis y al general Yandún. Yo sostuve siempre que Alianza País operaba eficientemente como un partido político siempre y cuando dispusiera de dinero. Ese fue el gran proyecto del correísmo. Y hoy se está evidenciando que ante la falta de dinero y de recursos son bastante torpes. Porque yo veo que el sector correísta incondicional está metiendo las patas reiteradamente. No solamente Gabriela Rivadeneira o Marcela Guiñaga, el propio expresidente Correa, ¿no? Me parece que cada tuit que envía, tratando de posicionarse en contra de un presidente que en este momento está al alza, con una enorme popularidad y una aceptación, es un error gravísimo, ¿no? Eso es lo que yo creo que cada tuit del expresidente Correa lo va hundiendo más en términos de imagen, ¿no? Y por otro lado... Y él no se da cuenta por la vanidad. Entre otras cosas porque está desubicado, ¿no? Porque probablemente todavía no se ubica que él ya no es presidente de la República, ni tiene tampoco el control del partido, porque el presidente del partido resulta ser Lenín Moreno. Y entonces, ¿quién tiene en este momento la posibilidad de jugar las cartas, inclusive dentro de Alianza País? Es Lenín Moreno, porque él es presidente del partido, ya hizo esta locución de 2 minutos y pico el día de ayer, llamando a la militancia como cabeza de ese partido a mantener la unidad. De manera que... ¿Y por qué él dice, voy a ordenar que decreten la muerte cruzada o que soliciten la muerte cruzada? Somos mayoría en la Asamblea. Bueno, pero esos son juegos retóricos. Sintiéndose... No, pero esos son juegos retóricos. Pero digo, él sigue sintiéndose... A ver, lo que es obvio, el comandante Gonzalo, jefe del partido. Lo que es obvio es que ese fraccionamiento de darse, y probablemente se dé, va a favorecer a Lenín Moreno. Eso es inevitable, porque él es el que tiene este rato el control del aparato del Estado, el control del partido. Entonces, por eso es que Rafael Correa habla de nos vamos a salir y fundar otro partido. Él mismo lo ha dicho, lo cual es absolutamente inviable, porque yo no creo que tengan posibilidades de constituir una nueva fuerza política, digamos, alineada con el correísmo, ¿no? Más bien yo veo que Lenín Moreno... Pero no es la situación de antes, que no tenían plata, ahora deben tenerla. No, pero no como para financiar abiertamente el partido. No digo para poner cuota, digo yo, no. Sí, pero eso es más complicado ahora, ¿no? Ahora. Entonces a mí me parece que Lenin está más bien jugando a purgar Alianza País. Ese es mi lectura, a purgar. Es decir, va a provocar más bien que sean estos sectores los que se autoexcluyan o los que terminen saliendo para él terminar asumiendo el control de ese partido que formalmente le sirve para el ejercicio del poder estos 4 años. Y de no darse eso, Lenín Moreno tiene hasta la posibilidad de él sí constituir una nueva fuerza política. O sea, aquí, Gonzalo, no ha cambiado mayormente la política ecuatoriana. No te olvides que estas disputas son de vieja data. Yo el día de ayer conversando con alguien recordaba la bronca entre Jaime Roldós y Asad Bucaram. Pues recordémonos, ¿no? Nosotros ya tenemos unos años. ¿Qué hizo Jaime Roldós cuando se confrontó con Bucaram? Creó Pueblo Cambio y Democracia. Se le llevó la mayoría legislativa y le dejó a don Buca insultando, gritando, pero sin capacidad ni incidencia política. Eso puede ocurrir, porque de todas maneras en un régimen hiperpresidencialista el que está mandando en el Ejecutivo tiene una enorme ventaja. Y me parece que el sector de correístas incondicionales no han entendido eso. Sí. Y entonces me pongo a pensar, el día de ayer lo oía a Patiño, que se ponía las manos al fuego por vicepresidente Glass.
Yo me quedé sorprendido porque alguien que tiene semejantes indicios de responsabilidad, ya penal, porque esto es lo que ocurre con el caso del campo petrolero Singue, no es pues como para que tú te juegues. Y todavía no presunción. se ha topado en mínima parte el tema de los chinos. Es el que viajaba ya desde Glasgow. Y no solo de los chinos, y las cuentas en Suiza que ya amenazaron en Brasil con irlas sacando de poco a poco. Es que aquí el tema de la corrupción Glass está amenazado por Brasil. Yo creo que un poco así, por ¿no? varios frentes, ¿no? Pero a mí me parece que el tema de la corrupción es tan demencial. Acabarle a Glass al Brasil, a la cúpula brasileña. Yo no sé si sean los brasileños que estén interesados en el señor Glass. Me parece que hay una acción desde la Fiscalía brasileña para sanear el tema de la corrupción en Brasil. Y eso, por añadidura, involucra a todos porque el epicentro de la corrupción se llama empresa Odebrecht. Y esa empresa es brasileña y es una empresa emblemática, es, si tú quieres, la bandera empresarial de Brasil durante las últimas décadas. De manera que tarde o temprano eso se ventilará y sus repercusiones inevitablemente van a llegar al Ecuador. Permítame, señor general y señor coronel, que salude al asambleísta este momento con nosotros. Jorge Yunda, mi vecino, está con nosotros. Y entonces le queremos preguntar, ¿cómo ve usted de polarizada a la Alianza País y si se va con la mamá o el papá usted? Jorge, bueno. Gonzalo, buenos días a los amigos contertulios, a los amigos oyentes. Bueno, yo usé una analogía, una metáfora en el sentido de que en realidad había una situación difícil dentro de los líderes que comenzaron este proyecto político, pero más allá de las personas, yo creo que el proyecto responde a una decisión popular, a un proyecto que ha ganado elecciones en la expresión más democrática de un pueblo, que son las urnas, y que definitivamente hoy le escuchaba a uno de los contertulios ver la popularidad que tiene el presidente de Alianza País, el presidente de los ecuatorianos, y yo creo que las discrepancias y todo lo que ocurre dentro de un grupo humano siempre son parte de este ejercicio democrático. Por encima de todas esas situaciones de análisis, creo que hay un país que necesita reactivar el empleo, creo que hay un país que necesita la inversión nacional, la inversión internacional, salir de esta crisis económica, y hacia allá tenemos que trabajar todo el mundo. Ayer estuve reunido en el bloque y se dio un comunicado de un bloque sólido de 74 asambleístas que prácticamente vamos a seguir trabajando en función... ¿De cuatro? ¿Apenas de cuatro bloques sólidos? Bueno, ayer me reuní con los compañeros y evidentemente esa fue la posición de todos quienes estábamos reunidos en el bloque, de mantenernos sólidos los 74. ¿Qué número de asambleístas, Jorge, se reunieron con este propósito y nuclearon, digamos, a este objetivo? Estuvimos la gran mayoría, inclusive asambleístas que no pertenecen al partido, al movimiento, pero están en el Partido Socialista, como el caso de doña Silvia Salgado, con una videoconferencia con todo el territorio ecuatoriano se dio este manifiesto. Yo confío en que se mantenga esa unidad, porque creo que si hay una ruptura nadie saldrá ganando, y especialmente el pueblo ecuatoriano no quiere volver a esas pugnas de poder, a todas estas situaciones que podría darse como una muerte cruzada, como un total problemas de inestabilidad política. Realmente yo no quisiera vivirlo, y entiendo que usted, Gonzalo, con la experiencia que tiene, pues será parte de una práctica vieja de la política. Así es. Ayer hacíamos una descripción cronológica de cuántas colisiones hubieron, cuántas fragmentaciones o polarizaciones existieron en la vida política constitucional que se reinauguró en el año de 1978, donde ya andábamos con nuestra grabadora
al servicio de la verdad en Radio Quito en ese entonces. Entonces yo me acuerdo de cuánta división, polarización y broncas que ha habido entre parejas y parejas de líderes en diferentes oportunidades. Se divorciaban. ¿Cuántos divorcios habrían? Voy a ponerme a ubicar en este fin de semana y le comunico. ¿Pero usted es este momento huérfano o ya escogió al papá o a la mamá? Bueno, Gonzalo, era una metáfora. Muy buena, muy buena. Porque así es, además, muy realista, ¿no? Sí, es un tema lamentable, ¿no? Porque yo fui un candidato invitado por el Movimiento Alianza País para correr en las elecciones. Tuve la oportunidad de atravesar la lista por el Centro Sur y ¿A usted le invitaron los hermanos Alvarado o poblaciones o, digamos, la gente del sur? Bueno, a mí me invitó el Buró de Alianza País, me invitó evidentemente pues el pueblo ecuatoriano al salir el asambleísta más votado de todo el Ecuador en lo que se refiere a ser asambleísta provincial, y eso me da a mí una gran responsabilidad para seguir trabajando justamente por quienes me eligieron. Claro. Pero ¿quién resulta ser este momento la mamá y quién resulta ser este momento el papá? Bueno, era una analogía. Sí, le digo, pero en la práctica de la división. Lo que ha pasado con el expresidente Correa y con el presidente Moreno, en donde los estilos de gobernar han sido diferentes, son estilos que prácticamente no han concordado y que a veces a uno le han dejado en la mitad de esta situación. Será nada más que una analogía. Claro. ¿Y qué va a hacer frente a esa analogía, a un episodio que no solo esperaba nadie, y peor usted, seguramente? Ser el camino para que puedan ceder estas posturas en bien del movimiento, en bien del país, en que pueda darse un diálogo, un consenso mínimo, en que el señor presidente Moreno pueda ceder alguna posición, en que el señor expresidente Correa pueda tener también con un liderazgo evidentemente presente, pueda tener alguna posición en que vaya en bien de que podamos tener una estabilidad política. El oficialista Patiño asegura que se respetará decisión. ¿A cuál decisión se refiere y debe estar en el comunicado de ayer, última hora? Bueno, habría que preguntarle a él a qué decisión se refiere. Yo le puedo dar fe solamente de la reunión que hemos tenido el bloque, y eso me parece importante dar el mensaje a la ciudadanía, un bloque sólido de 74 asambleístas que nos mantenemos firmes en función de los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Usted atina a mencionarnos si hay o no división este rato o se han arreglado de nuevo las maletas? Bueno, yo creo que discrepancias son públicas, yo creo que posiciones de cada una de las personas son públicas. Hay un tema bastante delicado dentro de la estructura del movimiento, pero indudablemente esperamos que todos esos problemas se vayan limando casa adentro y podamos seguir trabajando, apoyando el proyecto del presidente Lenín Moreno. Él ha manifestado, ha comenzado ya un proyecto en donde tiene que cumplirse con la ciudadanía, la Asamblea Nacional tiene que legislar para que ese proyecto pueda cumplirse, y especialmente reactivar la parte económica, que es lo que desde mi punto de vista necesitamos solucionar urgente a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Mi querido Jorge, pero los candidatos al divorcio no se han hecho de a buenas, como decimos en nuestras familias, todavía, ¿no? Bueno, entiendo que ya es público las discrepancias que ha existido. Espero que no sea un tema radical, o sea, que no sea irreversible, porque todos son parte de un proyecto político que comenzó hace 10 años. Carondelet quiere hacerse de a buenas con el sector de Glass después de semejante confrontación retórica. Bueno, yo creo que ahí ya es las disposiciones que realice el primer mandatario, tendrán los argumentos, tendrá todos los elementos para tomar sus decisiones, y es potestad del mandatario, pues indudablemente
emitir los decretos que él considere respectivos. Muy bien. Para su imaginario, ¿quién resultaría ser la mamá? Bueno, no es un tema de definición de género, no es un tema nada más de la analogía de quienes están. Pero por la bondad, por el perfil, digamos, de una madre, ¿no? Lo que reclama la madre en el caso de un divorcio, lo que le reclama al marido, ¿no? O sea, al esposo. El esposo parece que es el más bronquista, el que se ha desmesurado en su conducta, el que ha hecho lo que ha querido, y la mamá tiene casi siempre la razón, ¿no? En la pareja de candidatos a un divorcio. Entonces, me parece que la mamá sería el señor presidente Lenín Moreno y el papá sería el presidente Correa o el presidente, porque el señor vicepresidente me parece que repite lo que le instruyen desde Europa. No sé qué opine usted. ¿Y cómo más bien le van a pedir desde un lado neutral, por ejemplo usted y otros distinguidos militantes, que no infecten desde Europa más la cosa, salvo que el presidente Correa quiera destruir a Alianza País, como ya los convocó a hacer otro movimiento político? De todo esto, construya usted un resumen, si es tan amable, mi querido Jorge. Bueno, gracias. Usted es muy acuicioso, Gonzalo, en el sentido de quererme hacer más allá de una metáfora, un análisis ya minucioso. Ideológico, práctico, ¿sí? Sí, o sea, es un tema nada más de haber puesto una posición en la que nos encontrábamos. Sí. Y yo espero que, claro, igual la libertad de expresarse del expresidente, pues es su derecho, y yo creo que ahora hay un tema ya en enfrentar lo que es sacar al país adelante. Yo tengo que ser responsable con mi electorado. El bloque se ha reunido para hacer totalmente este manifiesto de ser sólidos, y aquí hay otros temas más importantes que atacarlos, Gonzalo, y espero que esos temas políticos de discrepancias se puedan superar. ¿Qué va a hacer usted para el efecto que recomiendo al resto de sus compañeros de movimiento? Bueno, yo les he manifestado, les he pedido que nos mantengamos unidos, les he manifestado, les he pedido que cedamos posiciones, que definitivamente apoyemos al presidente Lenín Moreno, que está en este momento ejerciendo la presidencia con un proyecto político que todos nos hemos comprometido, y espero que el presidente Moreno de igual manera pues pueda conversar con las altas esferas del partido, del movimiento, y puedan, tengo la esperanza de que esto se pueda remediar y buscar algún consenso mínimo que en beneficio del movimiento, en beneficio del país, en beneficio de la política y la estabilidad ecuatoriana, podamos seguir adelante. Solamente una opinión de tipo personal, frente a los episodios de corrupción que van a seguir saliendo a conocimiento público, según tenemos entendido, por interés de la Fiscalía brasileña, por interés de la oposición en algunos casos, bien puede ahí ubicar al Palacio de Gobierno ecuatoriano, qué sé yo, pero por intereses de destruir al movimiento Alianza País, porque al expresidente Correa no le satisface o no le va a satisfacer que Alianza País quede en la conducción del actual presidente de la República, si sale por méritos negativos, perdone que tenga que decirle así, comprobadamente negativos, si sale hasta del país, bien podría ocurrir el señor vicepresidente Glass, no le va a gustar al presidente Correa que quede al mando de la tienda política, y a mucha gente de aquí que quede al mando con el liderazgo de Alianza País el señor presidente Moreno. Entonces ahí las cosas se van a poner muy delicadas,
y allí se va a polarizar el movimiento, el partido, como han ocurrido en otras ocasiones, y ayer recordábamos con Julio César Trujillo y un historiador. Mire usted que las cosas no han tenido componte y terminan siempre muy mal. ¿Qué medida cabe este momento de parte de Correa, Glass y naturalmente el señor presidente de la República vigente? Gonzalo, el tema de la corrupción es un tema que hay que tomarlo al toro por los cuernos. Aquí no hay medias tintas ni tratar de proteger absolutamente a nadie. Creo que en ese sentido hay que ser... O sea, los ladrones tienen que ser juzgados también por el propio partido, ¿quiere decir usted? No, yo le estoy diciendo que el tema de corrupción, cero tolerancia. ¿Quiénes? La tolerancia puede nacer en su partido, no, también pues no solamente en otro tipo de institucionalidades. Yo creo que desde el movimiento, desde la Asamblea Nacional, desde las autoridades, desde la ciudadanía, tenemos que ya cortar esa situación con total cero tolerancia, Gonzalo, porque evidentemente por unos pícaros que abusaron de su cargo y se llevaron por millones de dólares de un pueblo ecuatoriano en efectivo, maletas en efectivo, dicen las investigaciones de la Fiscalía, y otros millones en cuentas offshore y otros millones en favores. Entonces, toda esta situación tiene que la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional, en mi caso como fiscalizador, estar pendientes de que todo esto salga a la luz, porque muy lamentablemente estos actos de corrupción han sido denunciados por otros países, ni siquiera por nuestras autoridades. Cuando un contralor que estaba llamado a cuidar el centavo del pueblo ecuatoriano hoy está comiendo fino en Miami, Gonzalo. Entonces esa situación tiene que ser totalmente combatida desde todo ámbito, desde su papel de comunicador, desde la ciudadanía, desde las autoridades, estar vigilantes, y ahí sí no hay medias tintas. Pero ¿quién, aparte de las autoridades de control o ex autoridades de control dentro del partido, dentro de los líderes cupulares de Alianza País, quién resultaría indiciado gravemente? Sea quien sea, Gonzalo, aquí no se trata... No. ¿Quién resultaría indiciado gravemente? ¿O está a este momento ya indiciado gravemente? ¿No analizaron eso en las reuniones de la bancada? Ese es un tema, Gonzalo, de la Fiscalía, del sistema de justicia ecuatoriano. Desde luego la función de fiscalizador que tenemos cada uno de los asambleístas electos en las urnas. En ese sentido, yo no me voy a poner aquí en el papel tampoco de hacer un juicio de valor o arrogarme funciones. Es muy delicado para usted. Podría ser inocente, quien podría ser culpable. Simplemente yo creo que hay que ser muy responsables al momento de hablar de corrupción, que le caiga todo el peso de la ley, sea quien sea, y que vayan a parar donde tienen que estar los pícaros en la cárcel, y que devuelvan el dinero que se da fe pública de que lo recibieron, incluido la compañía esta Odebrecht, que me parece que ahí es un llamado a ver si la compañía, veo que está rescindiendo en otros países, ojalá se pronuncie para que en el Ecuador le diga, bueno, le hemos hecho daño al pueblo ecuatoriano, especialmente a los más pobres, y vamos a resarcirles con unos millones de dólares. Yo les diría, gracias, tienen la intención de resarcir los problemas que han causado estos temas de corrupción tan nefastos para la imagen del Ecuador. Ok, porque esta mañana hacían unos invitados una cuantificación obviamente importante de lo que eventualmente se habrían sacado de las arcas fiscales, en contratación pública especialmente. Todo lo que podía haber sido de beneficio para el país se lo llevaron ellos. Juan, ¿cómo ves el futuro del partido Alianza País? Bueno, ya comentaba anteriormente, ¿no? Creo que es una pugna que es obvia, lo está confirmando el asambleísta Yunda. Yo lo que no veo es que esto tenga posibilidades de una reconciliación. Hay un conflicto
muy fuerte haberle retirado todas las funciones al vicepresidente. No es un juego de niños, es una cosa bastante seria. Leí en el periódico que ayer ha tenido que desplazarse a Guayaquil por tierra, es decir, hasta desde la parte simbólica es un golpe duro, que además es un golpe que está pensado indirectamente hacia el propio Rafael Correa. Y yo creo que Rafael Correa no va a aceptar que le hayan quitado a quien él puso expresamente como la persona que iba a cubrir su retirada y también cubrir las espaldas de los 10 años de Correato. De manera que yo no veo que exista... Pero mal cálculo del señor Glass, ¿no? No tenían otra opción. No tenían otra opción. Ahí lo pusieron porque era la única persona de confianza con cierta capacidad de ejercer la función de vicepresidente. No, pero el cálculo general de Andún de que el señor Glass, perdón, el actual presidente les iba a defender, me parece un pésimo cálculo, o si tenían razón de pensar que él estaba en obligación de taparles. Bueno, pensemos primero en Buenos días, general. Un gusto saludarles y gracias por la invitación, Juan, Luis, un gusto estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Pero la verdad es de que los acontecimientos que se han dado a nivel nacional nuevamente reeditan actos históricos que ya se suscitaron en la antigüedad. Y hablo de antigüedad porque estamos hablando inclusive desde Juan José Flores para acá. Estamos hablando de García Moreno, estamos hablando del propio Eloy Alfaro con Plaza, estamos hablando de Velasco Ibarra, estamos hablando, bueno, de un sinnúmero de actores que lo han dado, en donde prácticamente cuando hablamos de democracia estamos hablando de realidades y de ideales. Y estas son las realidades que se están dando dentro de la democracia, que desgraciadamente están afectando notablemente, no solamente a la economía, al bienestar, a la tranquilidad del pueblo, sino también a la moral, que es lo que está pasando con los ecuatorianos. Porque cuando está funcionando la cabeza, funciona todo el cuerpo. Y desgraciadamente la cabeza con la que hoy estamos hablando y que está en el exterior, funcionó de una manera absolutamente errónea, siguiendo ideales y principios caducos y obsoletos que ya hemos hablado muchísimo sobre ello. Y caudillescos bastante fuertes, por decirlo menos, ¿no? Indudablemente. Y lo peor de lo peor es la concentración del poder. Si nosotros analizamos rápidamente en qué consistió, fue una trampa en la Constitución del 2008, cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana, que hace que la concentración del poder para poder nominar desde el Contralor, el Procurador, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, en fin. Entonces, poniendo en una mesa 4 papanatas, ¿no? Y sumamente sumisos y dirigidos con el pensamiento de lo que le interesaba y de lo que quería hacer el presidente de la República. ¿Ahí ya se ven las malas intenciones de los señores de Montecristi o del presidente Correa? No, todo fue manipulado por el presidente Correa. Recordemos que los otros que no estuvieron de acuerdo más bien salieron de allí y se fueron a otros partidos. Alberto dio el ejemplo, claro. Paula, en fin. Pero yo creo de que en este momento se trataría de buscar una solución. Y esa solución se la está queriendo dar únicamente a través de un partido o movimiento político que es Alianza País, que en este momento yo le llamaría, se encuentra en un estado de descomposición. Porque lo duro es mantenerse unido bajo principios, bajo ideales, mas no bajo intereses. Este momento se está manejando Alianza País bajo las circunstancias de los intereses. Me defiendo yo, le defiendo a Glass, le defiendo al expresidente y nos cubrimos todos. Coronel Hernández, ¿por qué los ideales de Alianza País se convirtieron en dólares? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, un gusto coronel. estar con mi general, con Juan, con quien estuvimos en Montecristi. Bien, yo creo que la naturaleza humana es ambiciosa. Y yo pienso que este fue un proyecto político para durar. Y fue un proyecto político
para justamente satisfacer también intereses, ¿no? Es por eso que yo creo que este proyecto político, desde el principio, tuvo un encubrimiento institucionalizado. Y las muestras son varias. Se quitó en la Constitución el hecho que el presidente, por ejemplo, no podía salir del país durante un año. Antes teníamos que el presidente podía salir solamente después de un año. Eso se quitó. Había escuchado yo antes, se quitó los informes previos de la Contraloría. Se armó este Consejo de Participación Ciudadana, que es justamente para tener gente que pueda cubrir parte de este encubrimiento estratégico que se daba. Y ahora ya vemos que eso está saliendo porque ya no tienen el poder. Yo creo que aquí hay... Y perdone, se ultrajó al erario nacional robando a lo macho. Bueno, ya estamos porque viendo, mire, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, mis invitados hacían el siguiente balance. ¿Cuánto fue el monto de los contratos de los sectores estratégicos que manejó Glass? 59.000 millones. Si es que el expresidente de la República, el señor Correa, que hoy está manejando desde Bélgica a control remoto a cierto tipo de funcionarios, 59.000, él dijo, Correa dijo que era 25 millones, 25% que se llevaban en la contratación, sí. Entonces el primer cálculo es 59.000 millones por 25%, la primera parte. ¿Cuánto da? 15.000 más o menos. 15.000 millones, primerito. Luego de eso, pensemos en que exportamos, doctor Calero, son 320.000 barriles diarios que exportamos. Calcule $1 de comisión por cada barril de petróleo. Y eso multiplique, si 320.000 barriles diarios, multipliquemos por 365 y multipliquemos por los 10 años. 140 millones de barriles al año. Ok. Entonces, hagamos ese cálculo adicional. Ahí tenemos cerca de 1.500 millones de dólares adicionales de comisión. Pensemos en las importaciones. ¿Cuánto importamos de productos limpios y qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las comisiones ahí adentro? Pensemos en lo que es la deuda china, la deuda externa. Son 34.000 millones de dólares y calcule usted que en las tasas de interés no pueden haberse llevado menos del 0,50% en la tasa de interés y vamos sumando así y nos vamos a aclarar de que es aproximadamente 7 millones de dólares diarios en producto de la corrupción durante 10 años. Y yo decía que interesante porque la sumatoria es bien traída a colación. Deben haber algunas diferencias a favor o diferencias en contra del monto global que con los que se ha perjudicado al Estado y que tiene derecho la población ecuatoriana de conocer por lo menos un aproximado. Este no es tan aproximado. Este tiene sustento en todo lo que ha venido ocurriendo, salvo que ustedes digan a partir de este instante, previo el coronel, el general y... Sí, yo creo que, ¿qué es lo que va a pasar con Alianza País? Yo creo que aquí han adoptado una política de cero a la corrupción. Eso va a evitar la división, la división entre comillas, porque ¿quién no va a querer luchar contra la corrupción? Entonces los de Alianza País van a tener que alinearse con eso. En segundo lugar, yo creo que el presidente que salió es una persona que cree que salió solamente encargando el poder, ¿no? Él piensa volver. ¿Está seguro de que va a volver? Entonces yo creo que aquí, no porque se trate del presidente saliente, sino porque es bueno para el Ecuador, debería de llamarse a un referéndum para terminar con la reelección indefinida. Porque eso no es bueno para el Ecuador, ni siquiera la inmediata es Y bueno. este es el momento, ¿no? Yo creo que siempre es el momento, porque no por el caso del presidente que salió, por el Ecuador. Y tenemos que en eso hacer una causa, ya que está Miguel Yandún en la Asamblea, esta debería ser una causa importante, terminar con la reelección indefinida, que no es bueno para un país como el Ecuador, que tiene instituciones débiles, que tiene un alto nivel de corrupción. En países con democracias más maduras como Colombia, como Chile, como Perú, no tienen la reelección ni siquiera inmediata, porque se presta para que justamente estas pandillas tengan permanencia y se protejan entre ellos hasta que venga un momento como el de ahora en que veo que sí hay verdaderas intenciones de acabar con esa corrupción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el que manda en el partido? ¿Cuál es el presidente del partido Alianza País? Momento. El presidente Lenín Moreno. Ya. No es el presidente Correa, él es un presidente
me parece que es vitalicio, ¿no? Está bien, o ad honorem. Él no tiene poder, él no tiene poder. Entonces, cuando le escucho a un asambleísta decir que lo que es El que tiene contra... el poder es el que tiene el poder. Cuando le dice que atacarle al presidente saliente es atacar a Alianza País, está totalmente equivocado. O sea, no ha aprendido nada de lo que significa ser militante de un partido político. Que lea la historia reciente. Mire, en Alemania una persona insigne como Helmut Kohl, dijeron, ya no podemos estar atadas a este señor. Y le dijeron, hasta aquí nomás. Y el partido se movió de lo que era derecha, se movió hacia el centro. Entonces yo creo que aquí lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno es moverse de un totalitarismo a un sistema de mayor democracia con el mismo partido. Y no hay nada malo en eso. Los partidos evolucionan de acuerdo a las circunstancias. Le escuchamos, por ejemplo, al asambleísta Yunda, que las preocupaciones de ellos son la reactivación económica. Eso tiene que hacerlo con todos. Eso no va a ser con el grupito de Correa. La tolerancia exactamente. También es otro de los Entonces objetivos. yo lo que creo Pero es que comenzando desde la misma tienda. Yo lo que creo que estas medidas de atacar a la corrupción, de realmente volver al partido más democrático y gobernar de una forma más democrática, con independencia de poderes. Vea lo que pasó con el periódico El Telégrafo. Es una muestra de que quiere hacer otro tipo de gobierno dentro de Movimiento País. A ver, es como decir, Movimiento País antes... El poder comunicacional, los instrumentos de comunicación del correísmo están intactos y en manos del presidente Correa. Sí. Y eso no se da cuenta Carondelet. Sí, lo que yo creo es que también tiene que irse... Tiene que irse poco a poco, ¿no? O sea, es una estrategia. O sea, yo creo que en este momento la iniciativa de todo esto tiene el gobierno y no tiene que perderla nunca. Siempre tiene que tener la iniciativa, porque no puede regirse tampoco por los tweets que mandan de Bélgica. Entonces yo creo que lo saludable para que el partido pueda continuar, para mí, es pedirle la renuncia al vicepresidente, el partido, o también llamarle a un juicio político que explique lo que está pasando. Parece que hay muchas evidencias que necesitan global, pero que salga la iniciativa de Alianza País. Ahí va a demostrar realmente que quieren tener permanencia, porque si siguen con estas lealtades hacia el presidente saliente, van a destruirse. Pero aquí hay una cosa importante: ¿quiénes van a salir del movimiento? ¿Quiénes van a salir? Los correístas. ¿Y qué van a hacer afuera del movimiento? Entonces mejor que ellos se sometan ahora sí a la disciplina partidista y se dan cuenta que el presidente del partido es Lenín Moreno. Yo considero de que mucho se ha hablado de este vocablo corrupción. Y inicialmente y en el periodo anterior que tuve la oportunidad de estar en la asamblea, hablar de corrupción era como el insulto más grande que se podía hablar y decir dentro de la asamblea. Pero hoy vemos que ese vocablo corrupción está en manos y en boca de todos los miembros de Alianza País. Cuando tenemos que buscar entonces lo que está pidiendo el presidente de la República, lealtad. ¿Pero lealtad a quién? Lealtad al pueblo ecuatoriano, lealtad a sus necesidades, lealtad a sus requerimientos, lealtad a su mejor nivel de vida, lealtad a lo que realmente propuso el presidente actual, dejando a un lado todos los intereses que tiene de carácter partidista. Alianza País no es el único. La democracia se hace con la sumatoria de los partidos. Y por tanto, yo creo que tenemos que buscar el servicio a la patria. Y cuando decimos y hablamos de patria, tenemos que decir el compromiso y el juramento que hemos hecho todos los ecuatorianos para apoyar, para aplicar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en el bienestar y en el mejoramiento y en el desarrollo de la patria. Ahora, yo veo de que se habla únicamente de lo que puede suceder en Alianza País, sí, porque tienen la mayoría en este momento, pero con esa mayoría que a lo mejor este momento va a ser muy endeble. Y pasemos a otro escenario. Ese otro escenario será en que lo que hoy somos minoría o lo que somos de la oposición vengan a fortalecer otros asambleístas que pertenezcan
o se alineen con Lenin Moreno y vengan a apoyar para realmente impulsar las propuestas que tiene el presidente de la República. ¿Qué vaticinas de Alianza País, Juan Cubi? Terminamos. Con esto terminamos. A ver, y yo no coincido con lo que dice el asambleísta Yunda respecto de que hay que resolver casa adentro los conflictos de Alianza País. Si de por medio hay un tema de corrupción pública, es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos. Y un tema de corrupción pública que está anclado al ejercicio del poder de Alianza País durante 10 años en los cuales se tapó, se ocultó, se impidió esclarecer los hechos de corrupción. Ventajosamente habrán saltado, vayan a saber si es por acción de Brasil, por decisión del presidente Moreno, no importa. Este es un hecho que nos preocupa a todos los ecuatorianos, de manera que no es que van a resolver internamente. Todos resultamos perjudicados. Obviamente, ¿no? Oye, Juan, ¿y por qué el partido no dispone que devuelvan el dinero? No, es que eso tenemos que exigir los ecuatorianos. ¿Por qué razón? Porque internamente yo creo que Alianza País está este momento metido en una encrucijada. ¿Quiénes de los asambleístas de Alianza País o de este bloque de 74, que de paso no es que se reunieron a ir todos, ¿no? Según la prensa no estuvieron todos, estuvieron 30 y algunos se fueran saliendo, eso es ya un mal síntoma. ¿Quiénes de ellos se van a alinear en la defensa de la corrupción? Porque aquí lo que se está planteando es que hay casos evidentes de corrupción que tienen que ser esclarecidos y sancionados. ¿Quién se va a poner la camiseta del encubrimiento? Porque, Gonzalo, tú sabes que eso puede servirte un momento, de manera coyuntural, pero algún rato el mismo pueblo les pasará la factura a aquellos asambleístas que decidieron seguir encubriendo estos hechos. Y eso es complicadísimo, porque sobre todo aquellos que no son sumisos a Correa deben estar pensando también en su futuro político. Pensemos en los 24 que son parte de una alianza, que son diputados de provincia. Ellos van a estar pensando, bueno, ¿me juego por un cadáver político? ¿Me juego por una olla o por lo que se han cogido mis otros compañeros? Exactamente. Y entonces, incluso esa reflexión puede afectar a los mismos militantes de Alianza País. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, veía el día de ayer, fíjate, movilizaron gente a Carondelet a pedirle la renuncia al presidente Moreno a los 2 meses. Defendiendo una causa que le está generando una náusea a este país, que es la causa esta del lleve de los fondos, no solo de Odebrecht. Y movilizan gente a gritar ahí, que sabemos que es gente pagada, ¿no? A gritar en contra de Moreno a los 2 meses, cuando el señor Moreno tiene, nos guste o no, el respaldo de gran parte de la ciudadanía en su cruzada de lucha contra la corrupción. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicidad.